Nacida el 18 de abril de 1480 en Subiaco, Italia, Lucrecia Borgia fue hija del entonces cardenal Rodrigo Borgia, quien más tarde se convertiría en el Papa Alejandro VI, y de su amante, Vannosa Catanei. Creció en el corazón mismo del poder vaticano, en una época donde la política se mezclaba con el veneno y la sangre. Hermana del temido César Borgia, su vida quedó entrelazada con las intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas de una de las familias más polémicas del Renacimiento. Bella, culta y refinada, Lucrecia fue mucho más que un rostro decorativo en los planes de su padre. Fue usada como herramienta de poder, entregada en matrimonio una y otra vez para sellar alianzas estratégicas y arrastrada por rumores que la convirtieron en una figura maldita para la historia. Pero tras la leyenda de incesto y veneno, existió una mujer atrapada en un juego que nunca eligió jugar. Esta es la historia de cómo fue traicionada, humillada y condenada, sin haber tenido jamás el derecho de elegir. Una condenada por su origen y utilizada como instrumento desde la cuna, Lucrecia Borgia fue condenada desde la cuna, no por sus pecados, que ni siquiera eran suyos, sino por su sangre, por ser hija de Rodrigo Borgia, más tarde el Papa Alejandro VI, y por llevar el apellido que en Roma olía a poder, a veneno, a conspiración. Desde que abrió los ojos, el mundo la señaló, no como niña, no como persona, como instrumento, como ofrenda, como carnada para el pez más gordo del momento. No le dieron una infancia, le dieron un guión que alguien más escribió, y la obligaron a actuar sin ensayar. A los 13 años, cuando muchas apenas están empezando a entender el mundo, Lucrecia ya era parte de uno que no perdonaba errores, ni inocencias. Su padre, ese pontífice de sonrisa turbia y cálculos fríos, decidió que era el momento de convertirla en peón. Su boda con Giovanni Sforza no fue un acto de amor, ni un pacto entre almas. Fue una jugada política, una alianza con la poderosa familia Sforza de Milán. Ella era la dote, ella era el puente, ella era el cuerpo ofrecido a cambio de lealtad. Giovanni era mayor, seco, distante. A Lucrecia no le preguntaron si lo quería, ni siquiera si lo toleraba. Lo importante era el acuerdo, la firma, la foto de la época. Una adolescente vestida de oro, con la mirada vacía, entregada al juego de hombres que decidían con quién se acostaría. Y no una noche, para siempre. Pero lo que parecía un movimiento estratégico empezó a estorbar poco después. Las tensiones políticas entre Roma y Milán cambiaron de dirección. El matrimonio que una vez sirvió, ahora era un obstáculo, y entonces, como quien se quita una túnica vieja, el Papa decidió deshacerse de Giovanni. Y claro, no bastaba con romper el vínculo, había que mancharlo, había que convertir al otro en el culpable para que los Borgia salieran limpios, inmaculados, victoriosos. Eligieron la vía más humillante posible. Declararon que Giovanni Sforza era impotente, que nunca consumó el matrimonio, que el hombre era incapaz de cumplir con sus deberes conyugales. Y con eso, arrojaron al mundo dos bombas. Una contra Giovanni, que lo dejó destruido, en ridículo, convertido en el chiste de toda Italia. Y otra contra Lucrecia. Porque si su marido nunca había consumado el matrimonio, entonces ella seguía siendo virgen. ¿O no? Decía la verdad, estaba mintiendo. ¿Y si no era virgen? ¿Y si sí lo era? ¿Y si todo era una tapadera? Roma se llenó de cuchicheos. Las palabras Lucrecia, cama, sangre, engaño, impureza, incesto, empezaron a colarse en las bocas sucias de cardenales, sirvientas, soldados, cortesanos. Era un festín para los miserables. Y ella estaba en el centro, sin nadie que la defendiera. Anulación humillante de su primer matrimonio y la acusación de impotencia de Giovanni Sforza. Lucrecia fue entregada como esposa y luego devuelta como carga defectuosa. Una niña utilizada, reciclada, humillada ante Europa. La Iglesia, que la debería haber protegido, se volvió su verdugo silencioso. Su propio padre firmó la sentencia, su propio hermano la miró callado. La dejaron sola, como si ya no importara, como si el daño fuera un detalle necesario, y si alguien pensaba que todo terminaría ahí, se equivocaba. Giovanni, en su rabia, en su intento de defender su nombre, respondió con otra atrocidad. Dijo que el matrimonio se había anulado porque Lucrecia mantenía relaciones con su padre y con su hermano César. Lo dijo sin temblarle la voz.
lo vomitó al mundo. Y Roma, que siempre huele sangre antes que verdad, se tragó la historia con gula. De pronto, Lucrecia pasó de ser víctima a ser monstruo. Una joven acusada de dormir con su propio padre, de conspirar con su hermano, de convertir el lecho en altar pagano de los Borgia. ¿La prueba? No hacía falta. Bastaba con mirar su apellido. Bastaba con su belleza. Bastaba con su silencio. Lucrecia fue ultrajada sin tocarla, violada con palabras, desnudada con rumores. Su cuerpo se volvió territorio público. Su virginidad, una leyenda macabra. Sus menstruaciones, motivo de debate entre ancianas y obispos. Su silencio, combustible para quienes querían verla arder. No podía hablar, porque cada palabra era usada en su contra. No podía defenderse, porque ya había sido condenada sin juicio. Y mientras tanto, sus enemigos reían. Sus aliados callaban. Su familia negociaba su nombre como si nada hubiera pasado. Ese momento la marcó para siempre. Nunca volvió a ser solo Lucrecia. Fue la viuda virgen, la hija del papa pecador, la hermana del asesino, la mujer que, según decían, era a la vez santa y ramera. Y ella, apenas con 16 años, seguía caminando por los pasillos del Vaticano con la cabeza alta, aunque por dentro sangrara de rabia. La anulación fue solo el inicio, un golpe certero para demostrarle que su vida no era suya, que su cuerpo era herramienta y su dignidad sacrificable, que lo que otros dijeran de ella era más importante que lo que realmente fuera, que como mujer Borgia estaba condenada a ser deseo o pecado, nunca persona, y aún así sobrevivió, no porque le dieran opción, sino porque no le quedaba otra, porque aprendió a fingir que no dolía, porque le enseñaron a caminar entre víboras con los ojos vendados, porque entendió que en ese mundo no bastaba con ser buena o justa. Había que resistir sin romperse. Había que aprender a respirar debajo del agua. Acusaciones de incesto. Años después volvería a casarse. Volvería a amar, quizás. Volvería a perder, claro. Pero nada sería igual, porque lo que le hicieron cuando apenas era una niña no se olvida, no se borra, no se perdona. La usaron, la traicionaron, la expusieron, la convirtieron en un ícono sin alma, en un escudo para batallas ajenas. Le robaron la posibilidad de ser una joven normal. La convirtieron en símbolo de un escándalo que ella no provocó. La hicieron leyenda cuando solo quería ser libre. Y en el fondo, lo más trágico no fue que la usaran una vez. Fue que lo hicieron tantas veces que ella misma empezó a creer que eso era todo lo que valía. Lucrecia Borgia no fue la femme fatal que muchos libros amarillistas pintaron. Fue, en cambio, una figura trágica, utilizada como mercancía por su propia familia, ultrajada en cuerpo y nombre, y condenada por una historia escrita por hombres poderosos que la veían como instrumento, no como persona. Desde su adolescencia, fue entregada al juego cruel de las alianzas políticas del Vaticano. Su primer matrimonio, en 1493, fue con Giovanni Sforza, señor de Pesaro. Tenía apenas 13 años. No la consultaron. No tuvo voz. Fue una decisión tomada por su padre, el Papa Alejandro VI, para sellar una alianza con los Sforza, una familia poderosa del norte de Italia. Era un contrato político, no un lazo afectivo. Giovanni era mayor, distante, y la trató como una pieza de adorno. El amor no existía en ese trato, y el respeto tampoco. Pero lo peor vino cuando esa alianza dejó de ser útil. En 1497, el Papa decidió anular el matrimonio. La excusa fue pública y humillante. Giovanni era impotente. Esa acusación, lanzada desde el trono papal, no solo destruyó la reputación del hombre, lo cual a los Borgia poco les importaba, sino que arrastró a Lucrecia al fango del escarnio público. La anulación implicaba que el matrimonio nunca se consumó. Entonces, ¿era ella virgen? ¿O acaso el problema era ella? La ciudad entera murmuraba. Las risas, los cuchicheos, las habladurías envenenaban cada rincón de Roma. Y ella, una joven expuesta a la mirada feroz de la curia y de las masas, solo podía sonreír mientras por dentro se rompía. Por si fuera poco, durante ese proceso surgió un niño, el famoso infante romano, cuya existencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la época. Aparecieron dos bulas papales contradictorias. Una decía que el niño era hijo del Papa Alejandro VI, la otra que era hijo de César Borgia, su hermano. En ninguna se mencionaba a Lucrecia,
Pero las fechas, los silencios, su encierro en un convento durante ese tiempo, todo apuntaba a que algo más oscuro había ocurrido. Estuvo semanas encerrada en el monasterio de San Sixto, mientras afuera las intrigas ardían. ¿La ocultaban por estar embarazada? ¿La castigaban? ¿Había sido víctima de abuso? La verdad nunca se supo, pero el hecho era aterrador. Una joven noble, hija del Papa, fue encerrada por su propia familia, sin explicación, sin defensa, sin honor. Y al salir, nada había cambiado, porque la próxima jugada ya estaba en camino. En 1498, Lucrecia fue comprometida con Alfonso de Aragón, un bastardo real, hijo del rey de Nápoles. Esta vez, el matrimonio parecía tener un matiz distinto. Alfonso era joven, apuesto, y contra todo pronóstico, entre ellos brotó algo cercano al afecto. Incluso el amor. Tuvieron un hijo, Rodrigo. Por un momento pareció que la vida le sonreía a Lucrecia. Pero esa ilusión fue breve, muy breve. Cuando las relaciones entre los Borgia y Nápoles se deterioraron, Alfonso dejó de ser un aliado y pasó a ser un obstáculo. Y ya sabemos cómo resolvía eso César Borgia. En julio de 1500, Alfonso fue atacado por unos sicarios mientras bajaba unas escaleras. Sobrevivió, herido de muerte, pero con vida. Lucrecia lo cuidó, con devoción, mientras yacía en cama. Entonces, cuando parecía estar fuera de peligro, lo asesinaron de nuevo. Esta vez, sin errores. Lo estrangularon mientras yacía indefenso. ¿Los culpables? Todos sabían que César estaba detrás. Y si no lo hizo con sus propias manos, al menos lo ordenó. El Papa lo permitió. Y Lucrecia lo encontró muerto. Así, en silencio, rodeada de traiciones, tuvo que callar y seguir adelante, porque levantar la voz era un suicidio. Su hijo quedó huérfano. Ella, de nuevo, sola. Asesinato de su segundo esposo, Alfonso de Aragón. La siguiente etapa en su infierno fue el matrimonio con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara. Los Este no querían a una Borgia en su familia. No por ella, sino por el veneno que ya cargaba su apellido. Lucrecia era, en ojos de todos, símbolo de incesto, de escándalo, de crímenes no probados. Era un nombre que apestaba. Pero el poder del Papa era tal que Ferrara terminó aceptando. Eso sí, con desprecio. Al llegar al ducado, Lucrecia fue tratada como una amenaza, como una mancha. Las cortesanas la observaban con burla. Su suegra no la soportaba. Estaba ahí por presión, no por amor. Era una extraña en un castillo frío, rodeada de enemigos silenciosos. No tenía aliados, no tenía hogar, solo una nueva celda decorada con lujo. Pero Lucrecia, ya endurecida por los años, aprendió a sobrevivir. Se convirtió en duquesa, en patrona de las artes, una madre, en figura de autoridad. No porque le dieran poder, sino porque lo construyó con los pedazos que le dejaron. Y aún así, ni la dignidad que se ganó con esfuerzo logró limpiar su nombre, porque el juicio más cruel vino después de la muerte. Cuando falleció en 1519, a los 39 años, tras dar a luz a su octavo hijo, el mundo no la despidió con respeto. La leyenda negra ya estaba escrita. Fue descrita como bruja, como asesina, como amante de su padre y de su hermano. La literatura, el teatro, incluso la ópera, la retrataron como un monstruo. La historia no la salvó. La sepultó con mentiras. La crucificó por pecados que no cometió. Fue más fácil convertirla en símbolo de perversión que aceptar que fue una víctima, no una heroína, ni una santa, pero sí una mujer que nunca tuvo control de su vida, cuyo cuerpo, nombre y destino fueron controlados por hombres despiadados, que la usaron, la traicionaron, la desecharon, y luego la condenaron para siempre. Lucrecia Borgia no fue una villana, fue una sobreviviente atrapada en el corazón del poder más corrupto de su tiempo, y por eso mismo fue arrastrada al barro, al silencio y a la infamia, porque nunca le perdonaron ser testigo de lo que verdaderamente eran los Borgia. El asesinato de Alfonso de Aragón en 1500 no fue simplemente un acto político, fue una puñalada directa al corazón de Lucrecia Borgia. Hasta ese momento, su vida había sido una marioneta de conveniencias, pactos y estrategias, pero con Alfonso ocurrió algo distinto. Por primera vez, Lucrecia se había permitido un respiro, un amor joven, una esperanza. Alfonso era bastardo del rey de Nápoles, joven, atractivo, y aunque su matrimonio fue también una maniobra diplomática,
Entre ambos nació un afecto genuino. Tuvieron un hijo, Rodrigo, y aunque el Vaticano seguía siendo una madriguera de veneno, ella parecía encontrar en él una razón para sonreír. Era un oasis en medio del barro, y ese oasis, como todo lo bello en la vida de Lucrecia, fue destruido por los mismos que decían protegerla. Todo empezó cuando las alianzas políticas comenzaron a tambalearse. Los Borgia, siempre hambrientos de poder, querían cortar lazos con Nápoles para buscar alianzas más convenientes. Alfonso se convirtió en un estorbo. Ya no era útil, ya no era necesario. Para César Borgia, eso era suficiente para dictar una sentencia de muerte. El 15 de julio de 1500, Alfonso bajaba por las escaleras del Vaticano cuando fue atacado por sicarios con dagas. Lo apuñalaron varias veces. No murió en el acto. Fue llevado a sus habitaciones, sangrando, desangrándose lentamente, mientras Lucrecia entraba en shock. Lloró, gritó, suplicó. Se aferró a su lado como si con eso pudiera detener la tragedia. Durante días, lo cuidó sin descanso. Se negó a dejarlo solo. Dormía junto a él, alimentándolo, limpiando sus heridas, rogando a Dios y a su padre por su vida. El Papa Alejandro VI llegó incluso a ordenar que nadie se acercara a Alfonso, bajo pena de muerte, para protegerlo. Pero eso no impidió lo inevitable, porque cuando César Borgia quería algo, lo conseguía. No bastaba con haberlo acuchillado. Alfonso debía morir, y Lucrecia debía aprender que en su mundo el amor era debilidad, un error. La madrugada del 18 de agosto, mientras el duque yacía todavía convaleciente, hombres armados entraron en sus aposentos. Lo sacaron de la cama y lo estrangularon con una cuerda. Dicen que uno de los asesinos era Micheletto Corella, mano derecha de César. Algunos incluso afirman que César estaba presente. Sea como sea, el resultado fue el mismo. Alfonso murió sin poder defenderse, mientras Lucrecia dormía o quizá era retenida en otro lugar para evitar que interfiriera. Cuando lo encontró, el cuerpo ya estaba frío, y con él murió una parte de ella que jamás volvería. No fue solo la pérdida de un esposo, fue la confirmación brutal de que su vida no le pertenecía, que cada vez que encontraba una pizca de felicidad, su familia la arrancaba de raíz. Alfonso era el único que le había dado ternura, afecto, y una familia pequeña donde por fin ella no era una pieza, sino una persona. Y se lo quitaron, como quien pisa una flor en el camino. Su hijo, Rodrigo, quedó huérfano antes de saber siquiera pronunciar su nombre. Lucrecia quedó viuda a los 20 años, marcada por una segunda tragedia, y encerrada en un mundo que no le daba tiempo para llorar. No hubo justicia, no hubo juicio, solo silencio. El Vaticano siguió funcionando como si nada. César Borgia siguió acumulando poder, y ella tuvo que sonreír en las audiencias, fingir que todo estaba bajo control. ¿Qué podía hacer? ¿Acusar a su hermano? ¿Condenar a su padre? ¿Marcharse? ¿Morir? No tenía escapatoria. Solo le quedaba tragarse la sangre, la rabia y la pérdida, y seguir viviendo. Era una prisionera con corona, una reina sin trono, una viuda sin derecho al duelo. En los meses siguientes, Lucrecia cambió. Algo en su mirada se volvió más opaco, más cauteloso. Ya no era la joven inocente que esperaba redención en cada nuevo comienzo. Aprendió a no confiar, a no hablar de más, a sonreír lo justo, a fingir como todos. Y mientras César se convertía en el terror de Italia, ella se preparaba para su próximo destino, porque no pasó mucho antes de que volvieran a venderla, esta vez a la familia de Ferrara, que la aceptó a regañadientes, conscientes de que su apellido era sinónimo de escándalo. Pero ese asesinato, el de Alfonso, fue un punto de quiebre. Hasta entonces Lucrecia podía seguir creyendo en su familia, en que todo lo hacían por su bien, en que su padre, a pesar de usarla como ficha de ajedrez, la amaba, en que César, su hermano favorito, la protegía. Después de 1500 ya no pudo engañarse más. El amor la había vuelto vulnerable, y por eso lo destruyeron. Y con esa destrucción, con ese crimen que ocurrió a unos pasos del corazón del Vaticano, los Borgia firmaron su sentencia moral. A partir de ahí, incluso quienes los temían empezaron a despreciarlos, y Lucrecia, aún con vida, fue convertida en símbolo de la perversión que ni siquiera había elegido. Fue víctima del juego, de la traición, del asesinato.
Y lo peor, fue obligada a guardar silencio, rumores inauditos. De todos los infiernos que tuvo que atravesar Lucrecia Borgia, quizás el más venenoso fue el que nunca tuvo forma tangible: la condena del rumor. No hubo daga, ni veneno, ni carta sellada con la orden de matarla. Solo palabras, solo miradas, solo cuchicheos que retumbaban más fuerte que cualquier sentencia oficial. Fue condenada sin juicio, sin defensa, sin pruebas. Se convirtió en la encarnación de una culpa que nunca le perteneció: la del incesto. Desde el Vaticano hasta los callejones de Roma, desde las cortes enemigas hasta los pasillos de los monasterios, se tejió una historia tan sucia como eficaz. Lucrecia Borgia no era hija ni hermana, sino amante. De su padre, el Papa Alejandro VI. De su hermano, César Borgia. De todos los Borgia. Era, según decían, el símbolo de la depravación. La mujer fatal que convertía la sangre en placer y los lazos sagrados en pecado. La verdad, nunca hubo pruebas. Nunca hubo un testigo, una carta, un documento, nada que sostuviera esa narrativa que la envolvió como una niebla oscura. Pero no hacía falta. Los enemigos de los Borgia necesitaban una figura fácil de odiar, una imagen que resumiera todo lo que estaba mal con ese papado corrupto, ambicioso y sin límites. Y Lucrecia era perfecta para ese papel: joven, bella, poderosa pero dócil, manipulable pero brillante. Una mujer que podía hacer temblar a los hombres solo con estar presente. Y por eso la arrastraron al fango. Cada vez que un enemigo del Papa quería atacar al trono, desenterraban las mismas mentiras. Decían que Lucrecia dormía con su padre, que compartía cama con su hermano César, que su hijo, el infante romano, era fruto de una relación incestuosa. Incluso se llegó a sugerir que en los salones privados del Vaticano se organizaban orgías familiares. El morbo era tan exagerado, tan escandaloso, que inevitablemente se convirtió en verdad para muchos. Porque así funciona la calumnia: cuanto más grotesca, más creíble se vuelve en tiempos podridos. ¿Y Lucrecia? Silencio. Ella no escribió una defensa, no publicó un manifiesto. Solo soportó. Solo caminó con la mirada baja mientras las voces se multiplicaban. Aunque en privado llorara, aunque por dentro se desangrara, porque sabía que una mujer no podía defenderse sin que la llamaran aún más culpable, porque sabía que el apellido Borgia era una maldición tatuada en su piel, y que luchar contra esa sombra era como luchar contra un fantasma que ya había poseído a todos. Para su desgracia, todo coincidía demasiado bien. Su primer matrimonio fue anulado con un pretexto humillante. Su segundo esposo fue asesinado sospechosamente. Vivía entre hombres poderosos, siempre a su sombra, siempre bajo su control. Así que cuando sus enemigos inventaron el incesto Borgia, el público ya tenía el terreno preparado para aceptarlo, y el daño fue irreversible. Se convirtió en leyenda antes de poder limpiar su nombre. En el imaginario colectivo, pasó a ser una mujer depravada, dispuesta a todo por placer o poder, cuando en realidad había sido usada, sacrificada y traicionada una y otra vez. Lo más cruel es que esas mentiras sobrevivieron siglos. Escritores, historiadores, pintores y dramaturgos siguieron repitiéndolas como verdades irrefutables. La ficción se impuso sobre la realidad. Se convirtió en ícono del pecado femenino, del erotismo perverso, del escándalo papal. Incluso cuando las investigaciones serias demostraban que no había pruebas, que los rumores habían sido sembrados con intención política, el daño ya estaba hecho. Lucrecia nunca pudo arrancarse ese estigma, ni con su matrimonio en Ferrara, donde llevó una vida mucho más digna, ni con su labor como madre, mecenas y gobernante. Siempre fue la Borgia, la mujer del Vaticano corrompido, la seductora del Renacimiento, aunque sus cartas hablaban de dolor, de resignación, de búsqueda de redención. Aunque su verdadero crimen fue nacer en una familia que la vio como herramienta, y en un mundo que la crucificó solo por ser hermosa, inteligente y peligrosa para los hombres que querían conservar el poder sin amenazas femeninas. No necesitó cometer incesto para ser destruida por él. Bastó con que otros dijeran que lo hizo, y esas palabras, lanzadas como flechas al viento, la condenaron más que cualquier acto real, porque las heridas que dejan las mentiras no cicatrizan, solo se ocultan bajo capas de historia mal contada, condena histórica y la leyenda negra. Roma era una jaula dorada, brillante, poderosa, sagrada a los ojos del mundo,
pero envenenada desde sus cimientos. Y allí, en el centro de aquella telaraña, estaba Lucrecia, no por voluntad propia, no por ambición, ni por sed de poder. Estaba porque su apellido era Borgia, porque su padre era el Papa Alejandro VI, porque su hermano era César, y porque en aquella familia no había espacio para la inocencia ni para la libertad. Durante años, Lucrecia fue una herramienta, no una princesa de cuento, no una duquesa admirada, no una mujer con voz. Era el rostro que se mostraba en los pasillos del Vaticano cuando su padre necesitaba proyectar imagen de orden. Era la sonrisa elegante que ocultaba las heridas internas mientras los enemigos de los Borgia se multiplicaban como sombras. Fue enviada a presidir reuniones, a recibir embajadores, a ocupar la silla del poder temporalmente, pero sin poder real. La regencia que ejerció en Roma no fue un reconocimiento a su inteligencia, fue una pantalla, una maniobra, un disfraz con forma de dignidad. Mientras tanto, César tejía su red. Su hermano, el favorito del Papa, el hombre criado para conquistar, manipulaba a cardenales, asesinaba rivales, negociaba con sangre y amenazas, y Lucrecia, aun amándolo como hermana, sabía en lo más profundo que también era prisionera de su ambición. A veces, cuando la miraba, no era como una mujer, era como una ficha, como una ventaja, como una distracción útil en medio de las guerras políticas. ¿Qué podía hacer ella? ¿Rebelarse? ¿Negarse? ¿Huir? ¿A dónde huye alguien que es propiedad del Papa? Lo peor no era el poder de su padre. Lo peor era que nadie se atrevía a decirle que no. Alejandro VI era un maestro de la manipulación, un político despiadado, un papa que vendía indulgencias como si fueran monedas. Usó a Lucrecia como una pieza diplomática cuando le convenía. Le dio tareas nobles solo para limpiar su propio nombre. La ponía en el centro de la escena cuando había que calmar rumores. Y luego la hacía desaparecer cuando el escándalo era demasiado grande. Cada sonrisa que mostraba Lucrecia estaba medida. Cada paso que daba era vigilado. Cada carta, cada palabra, cada gesto podía ser interpretado como una declaración de guerra por alguien. Estaba atrapada en una guerra silenciosa, una lucha de familias, de casas nobles, de ambiciones papales y ducales que jugaban a derribarse entre sí. Y ella era el tablero. No faltaban las amenazas, no faltaban los intentos de manchar su nombre. Los enemigos de los Borgia estaban en todas partes, dentro del Vaticano, en las calles de Roma, en otras cortes, incluso en su entorno cercano. Y si bien la imagen pública de Lucrecia era cuidada con esmero por su familia, también era usada como escudo, como carnada, como excusa. La exponían al escándalo cuando necesitaban desviar la atención de otra jugada más siniestra. ¿Una muerte repentina? ¿Un envenenamiento? Bastaba con dejar que alguien susurrara: «Fue Lucrecia». A pesar de todo, sobrevivió. A pesar del desprecio, del encierro disfrazado de pompa, de los vestidos caros que ocultaban su vulnerabilidad, se mantuvo en pie. Aprendió a navegar ese mundo sin quebrarse del todo. Aprendió a leer miradas, a detectar traiciones, a no confiar en nadie. ¿Pero a qué precio? Nunca tuvo una juventud real. Nunca conoció el amor libre. Nunca pudo decidir por sí misma qué quería hacer con su vida. Siempre fue alguien más decidiendo por ella. Quizás lo más cruel fue que incluso cuando hizo bien su trabajo, incluso cuando demostró inteligencia y templanza política en los momentos de caos, nadie lo reconocía, porque para todos ella era solo una Borgia, una sombra de su padre, una extensión de su hermano, una sospechosa eterna. No importaba lo que hiciera, el juicio ya estaba dictado, y así, atrapada en el centro de Roma, rodeada de columnas de mármol, de frescos divinos, de coros celestiales, Lucrecia vivía como una prisionera disfrazada de nobleza, obligada a sonreír mientras el Vaticano se hundía en corrupción, obligada a cumplir su rol en un drama del que nunca pidió ser parte, pero aún ahí, en medio de la traición permanente, supo mantenerse viva, no inocente, no indemne, pero viva, porque incluso en la oscuridad había aprendido a resistir, porque en cada intriga que la usaba, ella aprendía un poco más sobre el monstruo que la rodeaba, y sobre cómo no dejarse devorar por él. Lucrecia Borgia no murió en la hoguera, no fue encarcelada, no fue exiliada, pero fue condenada, de una forma aún más cruel, a ser odiada por la historia. Su rostro,
sus actos, su nombre. Todo fue tomado por la imaginación colectiva y convertido en mito oscuro, en símbolo de corrupción, en figura de escándalo. No importaba lo que hubiera hecho realmente. La leyenda ya había hablado por ella. Y en esa leyenda ella no era una mujer. Era un monstruo. La llamada leyenda negra fue construida ladrillo por los enemigos de su familia. Y en el centro de ese edificio infame, el rostro de Lucrecia era el más fácil de demonizar. Mujer, joven, hermosa, rodeada de poder masculino, involucrada sin querer en decisiones papales, intrigas de guerra, alianzas políticas, muertes sospechosas. Todos los ingredientes para fabricar una villana perfecta. No importaban los hechos, bastaban las insinuaciones. La acusaron de incesto, de acostarse con su padre, el Papa Alejandro VI, con su hermano, César Borgia, de seducir, manipular, destruir, de envenenar con anillos ocultos, de sonreír mientras ordenaba muertes, de mover los hilos desde la sombra como si fuera una maga oscura del Renacimiento. Se decía que celebraba banquetes lujuriosos con cardenales corruptos, que su alcoba era un templo de pecado, que no tenía alma. Nada de eso estaba probado. Casi todo provenía de crónicas escritas por adversarios políticos, por enemigos de los Borgia, por moralistas que necesitaban un chivo expiatorio femenino para purgar los pecados de Roma. Y sin embargo, esas voces fueron las que sobrevivieron. Esos rumores, los que inspiraron novelas, óperas, pinturas y crónicas durante siglos. El arte no la salvó, la condenó. Lo más trágico es que Lucrecia no fue una mujer sin logros. Fue una mecenas de artistas. Protegió poetas, músicos, arquitectos. Transformó Ferrara en un centro cultural del norte de Italia. Como duquesa, fue respetada, querida por muchos, y ejerció un rol de administración y diplomacia con una elegancia que contrastaba con los excesos de su juventud forzada. Fue madre, fue esposa leal, fue gobernante eficiente. Pero todo eso fue borrado. ¿Por qué? Porque la historia prefirió la versión más jugosa, la más escandalosa. Durante siglos nadie se preguntó si Lucrecia había sido víctima, si había sufrido, si había sido manipulada, si sus decisiones habían sido realmente suyas. La trataron como símbolo, no como ser humano. La miraban como advertencia, no como testimonio de supervivencia. Su tumba fue cubierta por capas de ficción, su legado, silenciado bajo los ecos de una historia escrita por hombres que jamás la conocieron. Así, mientras su cuerpo descansaba en Ferrara, su espíritu seguía siendo juzgado en cada generación. Cada vez que se escribía una novela sobre los Borgia, era la mujer perversa. Cada vez que un artista la pintaba, lo hacía con los ojos entrecerrados y un frasco de veneno entre los dedos. Cada vez que alguien decía su nombre, era con una sonrisa cómplice o un susurro malicioso. Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Lucrecia fue, ante todo, una víctima de su tiempo. Una mujer que vivió en medio del barro de la política renacentista, que nació en el seno de una familia poderosa, sí, pero también peligrosamente expuesta, que fue usada, manipulada, traicionada, y que sin embargo trató de construir algo propio en medio del caos, que sobrevivió a su apellido, que amó, que perdió, que resistió, y aún así, la historia prefirió el veneno. Y así terminamos este oscuro recorrido por la vida de Lucrecia Borgia, una mujer nacida en una jaula de oro, marcada por los pecados de su apellido, y convertida en símbolo de escándalo sin que nadie se detuviera a preguntarse qué quería ella, o cuánto había sufrido en silencio. Lucrecia no fue la villana que nos contaron. Fue víctima de un juego brutal, usada, traicionada y enterrada bajo siglos de calumnias. Si esta historia te hizo mirar al pasado con otros ojos, dale like al video, suscríbete para más relatos cargados de tragedia y poder, y activa la campanita para que no se te escape ninguna historia olvidada. ¿Y tú? ¿Crees que Lucrecia Borgia fue una villana o simplemente otra víctima de un mundo gobernado por hombres sin escrúpulos? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Nos vemos en el próximo video, donde una vez más vamos a desenterrar las verdades que el tiempo intentó ocultar.